Buenos días, excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, querido Alfonso. Muchas gracias por elegir esta casa de estudios para conmemorar con la iniciativa del Consejo Consultivo de Castilla y León, excelentísimo señor presidente, profesor Agustín Sánchez de Vega, estos 40 años de la norma fundamental, la Constitución Española, 45 años de la Constitución Española y 40 años del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Saludo a las autoridades que integran esta mesa, el excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, el excelentísimo señor presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, la decana en funciones de la Facultad de Derecho, profesora Guerbós Maillo, el director del Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal, el profesor Fernando Pablo. Saludo también a las autoridades que participan en este acto, de todas las instituciones y estamentos, y a la comunidad académica que celebra estos 40 años de dos normas fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico. Y doy la palabra, en primer lugar, al profesor Marcos Fernando Pablo, catedrático de Derecho Administrativo y director del Departamento de la Universidad de Salamanca. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, excelentísimo señor presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, autoridades académicas, autoridades, alumnos, colegas del claustro de la facultad, señoras y señores. El Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal, en cuyo nombre intervengo, no solamente agradece la invitación del Consejo Consultivo, sino que además da las gracias a su presidente por la oportunidad de este acto. Aunque no parezcan muy buenos tiempos para la afirmación de la Constitución como norma, fue esa idea la que unió a muchos de los que estamos aquí y a muchos de los que participarán en estas jornadas. La Constitución y nosotros, que la quisimos tanto, podríamos decir si nos dejáramos llevar únicamente por la nostalgia. Seguramente a lo largo de la jornada dedicada al 45 aniversario de la Constitución encontraremos argumentos para descartar que ese texto se haya transformado en una Constitución puramente semántica, puramente nominal. Pero desde la representación del viejo Departamento de Derecho Público de la Universidad de Salamanca, quiero recordar la implicación de esta institución en los momentos constituyentes y creo que con la mayor parte de la comunidad jurídica española poner de manifiesto que jamás llegamos a pensar en aquel tiempo que un día la Constitución como norma sería olvidada. Mi colega, la profesora Figueruela Burrieza, podrá dar cuenta de aquellos momentos constituyentes porque a la sazón era ya profesora titular de Derecho Constitucional. Tampoco fue menor la implicación del viejo Departamento de Derecho Administrativo en la construcción de las instituciones de la comunidad autónoma. Quiero recordar aquí que los primeros comentarios al primer Estatuto de Autonomía fueron dirigidos por mi maestro Enrique Ribero y Ser, de cuyo fallecimiento, por cierto, hoy hace 2 años exactos, con participación muy importante en aquellos comentarios del profesor Cascajo Castro, catedrático de Derecho Constitucional. Igualmente destacable en esta construcción inicial fue la participación de Agustín Sánchez de Vega, que por entonces era joven profesor de Derecho Constitucional, y mi querido colega Dionisio Fernández de Gata, que participaron ampliamente en los comentarios al Estatuto de 2007. Este último colega, Dionisio Fernández de Gata, había además seguido con atención, desde el punto de vista jurídico, los problemas que planteó la iniciativa autonómica a propósito de León y Segovia. Poco después, antes de que terminara el siglo pasado, el propio Ricardo Rivero Ortega, y también en los años iniciales, participó en esa construcción inicial, elaborando el régimen local de Castilla y León en diversos estudios que dirigió. También debo recordar aquí a mi colega de Derecho Financiero, el profesor José María Lago Montero, porque se ocupó en aquellos momentos iniciales de la financiación de las comunidades autónomas y de la financiación de las entidades locales, en un estudio sistemático en el que también participó mi colega, la profesora vicedecana en funciones, y un trabajo que ha resultado extraordinariamente útil después. Por último, debo recordar que fue
la dirección letrada del profesor Enrique Rivero Isser, quien defendió con éxito ante el Tribunal Constitucional el texto del primer Estatuto de Autonomía frente a un recurso planteado por las instituciones del País Vasco con relación al tema del Condado de Treviño. De aquellos momentos iniciales queda un fruto cierto, sea cual sea el recorrido histórico que espera la Constitución del 78. Y para el caso de que se abra un hipotético nuevo proceso constituyente, nadie podrá ya ignorar la entidad político-territorial que hemos construido en estos 40 años. Nadie podrá borrarla, nadie podrá hacer tabla rasa de su existencia o ignorar su identidad al lado de otras llamadas comunidades históricas. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Fernando Pablo por su recuerdo de 40 años, más de 4 décadas trabajando en el derecho público en pos de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Personifica este ejemplo y este trabajo la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, profesora Ángela Figueruelo Burriza. Muy buenos días, autoridades académicas, autoridades políticas, público en general, alumnas y alumnos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento por su presencia y de declarar el motivo de satisfacción por lo que hoy nos reunimos. Estamos celebrando el 45 aniversario de la Constitución española y el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. Las breves palabras de mi compañero catedrático de Derecho Administrativo han sido para glosar lo que en estos años ha significado el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y la colaboración que la Universidad de Salamanca ha aportado al mismo. Yo voy a dirigir estas breves palabras a hablar de nuestro texto constitucional. Nuestra Constitución del año 78 es la que ha tenido una vida más larga desde la que se aprobó en el año 1876. Se trata de una Constitución normativa que rige la vida política y jurídica de los españoles desde hace casi medio siglo. Fue elaborada con la participación plural y con base en el diálogo, que es la esencia de la democracia. La solución alcanzada se logró después del pacto, fue satisfactoria y trajo el más largo periodo de paz social en la historia constitucional española. Sigue a día de hoy, después de casi medio siglo, estando vigente en sus principios e instituciones. Democratizó la vida política, descentralizó el Estado, creando las comunidades autónomas. Nuestro Estatuto de Autonomía se aprobó en el año 83. España entró a formar parte, gracias a este texto, de las entonces denominadas Comunidades Europeas en el año 86. Pero a lo largo de todos estos años ha tenido que superar varias vicisitudes. Todas esas vicisitudes han tenido respuesta desde la Constitución española. Se han sabido resolver a las consultas electorales, dando respuesta desde el poder, habiendo sufrido aparición y desaparición de partidos políticos que son la arquitrabe de la vida política y de las elecciones. Los mecanismos de control al gobierno han funcionado. Ahí tenemos la moción de censura, la cuestión de confianza, la disolución anticipada de las Cortes. En el año 2014 pudimos transitar sin traumas a la sucesión a la jefatura del Estado. Tuvimos 2 referéndum en el 86 y en el 2005 para la entrada en la OTAN o para aprobar la entonces denominada la Constitución Europea. Se han puesto en marcha los instrumentos de protección extraordinaria del Estado. El estado de alarma se ha proclamado en el año 2010 con motivo de las huelgas de los controladores aéreos y también con motivo de la pandemia del COVID-19. Hemos sufrido 2 reformas y se repite hasta la saciedad. Solo 2 reformas, una en el 92 y otra en el 135. Ambas llevadas a cabo por el procedimiento fácil del artículo 167. De mucho más calado la del 135 que del artículo 32. Se criticó la forma en que se hizo, pero desde Europa se nos comunicó que era imprescindible reconocer el principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución.
Hemos podido superar las patologías más graves, como la amenaza terrorista, el golpe fracasado de enero del 81, el intento de secesión de Cataluña en el 2007, cuando por primera vez se aplicó el 155 de la Constitución. Hemos podido derrotar el terrorismo interno tras años de lucha, podemos darlo por acabado, aunque permanece la amenaza yihadista que se trata de combatir con aquellas armas que nos proporciona el Estado de Derecho. El intento de secesión de Cataluña se resolvió desde la Constitución, manteniendo la supremacía del pueblo español del que emanan los poderes del Estado, en el cual se proclama la libertad y la igualdad de todos los españoles. Los costes de la crisis económica que afectó a los sectores más débiles de la sociedad fueron poco a poco recuperándose el empleo y la economía hasta que llegó la pandemia del COVID-19, que supuso un nuevo punto de inflexión. La protección extraordinaria del Estado, tras varios decretos del estado de alarma, permitió dar respuesta a esa situación de especial necesidad. Pero el control del supremo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, declaró inconstitucionales partes de esas normas. Ahora, 45 años después, vivimos un momento histórico diferente. Algunos preceptos de la Constitución ya no tienen significado porque pasó el momento de su aplicación. Las leyes de desarrollo de la Constitución hace tiempo que fueron dictadas. También se ha desarrollado los conceptos jurídicos indeterminados y las cláusulas generales. Los derechos fundamentales tienen un contenido mucho más completo porque la jurisprudencia del tribunal así lo ha permitido. Se han desarrollado los derechos sociales, están dotados de contenidos más concretos y la jurisprudencia de los tribunales ha contribuido a ello. La organización del Estado, la arquitectura de la Constitución, se completó hace tiempo y los estatutos de autonomía han concedido la mayor descentralización que hubiera cabido esperar. Hemos transferido competencias por arriba a la Unión Europea, por abajo a las comunidades autónomas y el derecho del Estado español, con base en la Constitución, se ha ido ampliando. Hoy la Constitución tiene mucho más contenido que el que tenía en el año 78, porque la vida diaria de la sociedad española así lo ha permitido. No cabe la corrupción política en el marco constitucional, pero el desencanto de la ciudadanía en el año 2010 mostró que la culpa no la tiene la propia Constitución. La respuesta de la ciudadanía cuando emite el voto sigue respaldando el texto constitucional. Pero defender la Constitución no significa negar la necesidad de su reforma. Aunque haya dificultades técnicas, lo que de verdad carecemos o lo que falta es la voluntad política. El contenido de la Constitución no está agotado. Todavía le aguantan las costuras. No se ha agotado su recorrido histórico, sus principios, sus derechos y deberes, la organización territorial, las instituciones de los estados públicos, las bases del Estado autonómico están bien asentadas. No harían falta muchas reformas para no intentar forzar la interpretación de la Constitución y que esa interpretación llegase a un quebrantamiento constitucional. Celebrar el 45 aniversario de la Constitución requiere poner de manifiesto que hay vientos que soplan en direcciones distintas. El marco constitucional que debe unirnos, al parecer en estos momentos, intenta separarnos. La sociedad está dividida y la polarización dificulta la convivencia. Esperemos que las aguas puedan volver a su cauce poco a poco y dejemos empezar a trabajar al nuevo gobierno salido de la aritmética parlamentaria. Actualmente, siempre en política, y Kelsen lo repetía hasta la saciedad, los acuerdos son imprescindibles para la convivencia democrática. Pero el más alto intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, que resuelve jurídicamente conflictos políticos, no puede imponer los acuerdos para la convivencia. Debemos entender que vivir en Constitución no es lo mismo que tener Constitución. No es conveniente trasladar todas las soluciones de nuestros problemas jurídicos y políticos al alto tribunal, al Tribunal Constitucional, porque siempre nos quedará una pregunta sin responder. ¿Quién vigila al vigilante?
y siempre acabará perdiendo la partida la voluntad soberana del pueblo, que es titular del poder constituyente. Muchas gracias. Gracias a la profesora Figueruelo. A continuación tiene la palabra la decana en funciones de la Facultad de Derecho, profesora Guerbós Maillo. Señor rector magnífico, excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, excelentísimo señor presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, compañeros académicos en la mesa, compañeros en el público, autoridades civiles y militares, alumnos, señoras y señores. Es para mí un honor formar parte de esta mesa inaugural representando a la Facultad de Derecho. Como se ha dicho, el decano se encuentra volviendo de un viaje, mañana estará en estas jornadas acompañándonos y lamenta no haber podido estar hoy aquí. Y en su lugar, mi misión es agradecer, en primer lugar, al Consejo Consultivo y al área de Derecho Constitucional, que personalizo en los profesores Figueruelo Burrieza y compañero también Sánchez de Vega, en la organización de estas excelentísimas mesas con personalidades y expertos necesarios para un momento como en el que estamos, como se ha dicho ya, que va a recorrer desde el momento constituyente hasta el recorrido que han tenido tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía y también los retos que el futuro nos depara y que esperemos que sean todos positivos. La Facultad de Derecho todos los años, por estas fechas, organiza una conferencia con una persona relevante, académico, político, del Tribunal Constitucional, para conmemorar el aniversario de la Constitución. Este año se ha agrandado en estas dos mesas, que como pueden sospechar no se han organizado la semana pasada. Llevan un trabajo ingente de muchas personas, a las que también la facultad agradece todo su trabajo. Por supuesto, a los ponentes que van a participar en estas mesas, que llevan en casi todas la palabra diálogo. Diálogo es lo que necesitamos, diálogo profundo, sereno y en paz y concordia, para que este texto constitucional, que como ha dicho la catedrática de Derecho Constitucional, todavía tiene mucho recorrido, nos acompañe continuando en el Estado social y democrático de derecho que tenemos y que queremos seguir teniendo. En la Facultad de Derecho, los que enseñamos todos los días mencionamos y abrimos nuestras clases con artículos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, en este caso de Castilla y León. Todos los días es nuestro sí. Explicamos, reflexionamos, intentamos transmitir a nuestros alumnos, que son el futuro. Aprovecho también para agradecer a los jóvenes investigadores que van a participar esta tarde, también trasladando sus reflexiones. Es tan importante la experiencia como la juventud y las ganas de mantener, como digo, este Estado social y democrático de derecho que nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía tienen en defensa, y que todos esperamos que en estas dos jornadas saquemos conclusiones e ilusiones para mantenerlos. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Guerbós Maillo. Como decana en funciones de la Facultad de Derecho, tiene a continuación la palabra el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, profesor Sánchez de Vega. Muchas gracias, rector. Buenos días a todos. Querido presidente de la Junta de Castilla y León, querido rector, compañeros de mesa, diputados, senadores, procuradores de Castilla y León que nos acompañáis, presidentes de los consejos consultivos de España, algunos nos acompañan, Galicia, Asturias, Valencia, Extremadura, La Rioja. Muchísimas gracias, como siempre, que estáis presentes en todos los actos que pueda organizar el Consejo de Castilla y León. Consejeros de nuestras instituciones propias de Castilla y León, procurador del Común, muchas gracias, como siempre, Tomás. Autoridades civiles, militares y cuerpos de seguridad del Estado, muchas gracias también, que siempre nos acompañáis en los actos que apoyamos a la Universidad de Salamanca en este templo del saber, ¿no? Ponentes, letrados, profesores de la universidad, señoras y señores.
Gracias, rector, por permitirnos celebrar estas jornadas en este magnífico Paraninfo, emblemático lugar del saber y de la inteligencia. Como emblemático eran Fray Luis de León, Unamuno, y Unamuno fue el primero que decían sus cartas, y me gusta repetirlo, solo cuatro palabras para participar en este acto de inauguración. Gracias, presidente, como siempre, que tienes una agenda tremenda, y por lo tanto tengo que agradecerte que siempre también nos acompañes y participes en la inauguración, porque además sé de tu interés y de tu preocupación por la problemática constitucional y estatutaria de nuestro país. Debo comenzar significando el interés que desde el Consejo Consultivo hemos puesto en apoyar esta celebración de 45 años de Constitución y 40 años de Estatuto, que se enmarca en la idea del Pleno del Consejo de servir de correa de transmisión del conocimiento y que culminará las próximas semanas en la edición de un libro conmemorativo de 40 años de Estatuto de Autonomía, en el que participan, por cierto, buena parte de los ponentes y presentes también en estas jornadas. Constitución y Estatuto son normas fundamentales que nos unen y que sustentan y garantizan nuestra convivencia democrática. Son normas sanas, que se ven atropelladas por los acontecimientos políticos. Normas sobre las cuales se asienta el mayor desarrollo conocido en esta tierra, que han permitido fortalecer nuestra identidad y autogobierno y dar legitimidad a las instituciones autonómicas. Castilla y León se ha caracterizado siempre por un indudable sentimiento de lealtad constitucional hacia las otras comunidades autónomas de España y hacia el conjunto del Estado constitucional y democrático de derecho. En cierto modo, estas jornadas son la prolongación de la promovida por el Consejo el año pasado por estas fechas en las Cortes de Castilla y León. En aquel momento asomaban nubarrones en el horizonte constitucional. Hoy parecen haberse convertido en una fuerte tormenta con aparato eléctrico. La Constitución soporta este año la compleja tensión a que se está sometiendo al Estado autonómico, que será objeto de debate en la mesa inaugural de mañana, en la que participarán el profesor Manuel Aragón, autor imprescindible del derecho constitucional español, y el expresidente Juan Vicente Herrera, buen conocedor de la realidad de nuestra comunidad. Algunos creen que el amplísimo marco de nuestra realidad constitucional debe o puede quedar superado por la realidad y los acontecimientos políticos. Creo que es una visión equivocada, que dentro de los límites constitucionales, expresos e implícitos, está la solución. El plantel de reputados constitucionalistas españoles, cuya intervención está prevista, seguro nos aportarán enriquecedores pensamientos. Gracias a todos ellos, a los ponentes venidos de fuera de nuestra comunidad, profesoras Yolanda Gómez Sánchez de la UNED Madrid y Margarita Soler de la Universidad de Valencia, profesores Javier Tajadura de la Universidad del País Vasco y José Tudela de la Universidad de Zaragoza, y a los más cercanos, más próximos, porque están en esta tierra enorme de Castilla y León, profesores Tomás Quintana y Esther Seijas de la Universidad de León, Juan María Bilbao y Fernando Rey de la Universidad de Valladolid y Luis Delgado de la Universidad de Burgos. Junto a ellos, contar con la presencia de los expresidentes autonómicos y diputados constituyentes Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Demetrio Madrid, y de Virgilio Zapatero, también diputado constituyente, exrector de Alcalá y exministro, tiene el significado de un profundo respeto por la Constitución y el Estado de las autonomías. Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible la celebración de estas jornadas junto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, que, como bien ha dicho su vicedecana, desde hace años se ha convertido en un acto y una cita habitual. Muchísimas gracias a todos. Gracias al presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, profesor Sánchez de Vega, por su iniciativa y por decidir albergar este acto en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León,
Gracias por tu aprecio al estudio, constante apoyo a la educación superior y a la creación de saber en esta comunidad. Señora vicedecana, señor director del departamento, profesora Figueruelo, autoridades, asistentes a este encuentro reivindicativo del valor de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. A todos ha de unirnos ese propósito, pues las autoridades aquí presentes y toda persona que sirve al Estado en nuestro país ha de prometer o jurar guardar y hacer guardar la Constitución. Y en la toma de posesión del presidente de la Comunidad Autónoma también la norma derivada de la Constitución Española de 1978, que es el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y cada uno de los estatutos de autonomía de cada una de las comunidades autónomas, normas institucionales en cuyos preámbulos, apropiado en parte en algunas de sus referencias históricas, el de Castilla y León, convendría introducir un principio de lealtad constitucional, sintagma necesario en los tiempos que vivimos. Lealtad constitucional. ¿Quién protege la Constitución? Es clásico el debate entre Kelsen y Smith sobre el protagonismo del Parlamento o el Tribunal Constitucional en la defensa de la norma fundamental. ¿Quién ha de guardar y hacer guardar la Constitución? ¿Ha de tener el monopolio de la protección constitucional el Parlamento? ¿Esa legitimidad democrática le atribuye la función primigenia y fundamental de interpretar la Constitución? ¿Ha de ser el Tribunal Constitucional el que ejerza ese monopolio? Cada persona, cada autoridad, cada ciudadano que promete y asume, jura guardar y hacer guardar la Constitución, debe contribuir con su esfuerzo, y así lo harán quienes participarán en estas jornadas estos días en la Universidad de Salamanca, a garantizar la realización de la norma fundamental. Dos datos de pasado, presente y futuro que reivindican el papel de esta tierra, Castilla y León, en los valores constitucionales. Una leyenda con ciertos visos de verosimilitud, la contrastaba el viernes con el prior de los dominicos, señala que en la firma de la Constitución de Filadelfia, la Declaración de la Constitución de los Estados Unidos, sobre la mesa se encontraban dos libros, uno la Biblia y el otro las constituciones de la Orden de Predicadores de los dominicos. Bueno, qué maravillosa relación entre las raíces democráticas de esta tierra, lo que se hizo en Salamanca, en el convento de San Esteban, y los principios del Estado de Derecho y la protección de la democracia. Pero la lectura de la Constitución de Estados Unidos, a la que he dedicado este fin de semana algunas horas, nos lleva a un artículo, el artículo 2, donde se encuentra regulado el juramento de proteger y defender la Constitución que tiene que realizar quien asume el protagonismo del Poder Ejecutivo, el presidente en esa nación, cuya interpretación ha sido compleja y controvertida en los últimos tiempos, debido a que un expresidente ha afirmado de manera literal que tiene el derecho absoluto a perdonarse a sí mismo, y aunque sea juzgado y condenado por los tribunales, podría, según su lectura del artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, autoamnistiarse. Bueno, es muy interesante, quizás, ese debate constitucional en los Estados Unidos en el que un poderoso dice que las sentencias condenatorias no pueden afectarle porque tiene el derecho absoluto a perdonarse a sí mismo. Ha llevado a enfrentar opiniones constitucionales entre quienes afirman que ese artículo 2, que señala el deber del presidente de guardar y hacer guardar la Constitución, proteger y defender la Constitución, amplía sus poderes. Y efectivamente en la historia de Estados Unidos así fue en un momento crucial, cuando Lincoln declaró la suspensión del habeas corpus ante la declaración unilateral de independencia de los estados del sur, la secesión. En ese momento operó el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos,
en la facultad presidencial de proteger y defender la Constitución, y quien considera que esa regla de la Constitución de Estados Unidos en realidad limita los poderes presidenciales y en ningún caso podría justificar una autoamnistía. Proteger, guardar la Constitución también es estudiarla. Es a lo que nos dedicamos en las universidades, lo que debemos hacer los académicos. Y una de las formas de interpretar y analizar la Constitución es observar cómo resuelven las naciones más avanzadas, con los ordenamientos constitucionales más sólidos, sus a veces no tan distintos debates constitucionales. Estas evocaciones históricas, la influencia de la Orden de Predicadores, las constituciones de los dominicos, el convento de San Esteban de Salamanca, la norma fundamental de la nación que inició la senda constitucional hace ya tantos años, y el debate sobre qué puede hacer el poder y cuáles son los límites constitucionales en el juramento o promesa de guardar o hacer guardar la Constitución, no serán probablemente en los debates de los próximos días triviales. Gracias, presidente, por decidir que estas jornadas se celebren en la Universidad de Salamanca. Gracias al Consejo Consultivo, a todos los ponentes, a los académicos que participarán. E invoco como mensaje final esa idea de que a todos nos corresponde proteger y defender la Constitución. Muchas gracias, querido rector, querido Ricardo, querido presidente del Consejo Consultivo, querido Agustín. Yo creo que la organización de estas jornadas son no solo un éxito, sino también un éxito de oportunidad en el momento en el que nos encontramos. Quiero saludar también a quienes nos acompañan en la mesa presidencial y me han precedido en el uso de la palabra, la catedrática de Derecho Constitucional, querida Ángela, también a la vicedecana y al profesor de Derecho Administrativo. Muchísimas gracias por vuestras palabras. Quiero saludar al resto de autoridades, al presidente Rodríguez Ibarra por su presencia hoy aquí, también al catedrático y exministro del Gobierno de España, Virgilio Zapatero, en fin, a todos los profesores ya citados y a todas las autoridades que a lo largo de hoy y mañana van a tener la oportunidad de intervenir. Muchísimas gracias a los miembros de la comunidad académica de la Universidad de Salamanca, señoras y señores. Decía en mis primeras palabras que quería felicitar al Consejo Consultivo y a la Universidad porque no solo es un éxito de participación, sino que también es un éxito en la oportunidad porque la situación institucional coincide con dos relevantes aniversarios. Celebrar el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y el 45 aniversario de la Constitución. Con ello estamos celebrando la democracia, el progreso, la libertad también, por supuesto la igualdad, los derechos sociales, un marco de convivencia estable a lo largo de estos últimos 45 años. Quiero destacar que con nuestro Estatuto de Autonomía en Castilla y León hemos fortalecido en primer lugar nuestra identidad. Hemos crecido también en democracia. Por supuesto, hemos avanzado y seguimos avanzando desde un punto de vista económico y social y estamos consiguiendo una mayor calidad de vida. Hoy, Castilla y León tiene una personalidad propia y somos una de las comunidades autónomas más dinámicas de nuestra nación, con servicios públicos de primera magnitud, con una pujanza económica también muy importante y crecemos constantemente en derechos y en calidad de vida en todos los ámbitos sin excepción. Es sin duda un viaje al progreso con diálogo, con consensos políticos y sociales y con total lealtad a la Constitución y a España, pensando en servir, no en enfrentar, pensando en construir.
es, desde luego, un logro nacido de la Constitución española y amparada por esa Constitución que cumple 45 años, impulsando el mayor periodo de paz, autonomía, libertad y progreso de nuestra historia. La Constitución de 1978 es el fruto de la transición democrática. Pasamos de la dictadura a la democracia, de la España en blanco y negro a la España en color, a la España de todos y para todos. Muchas veces he dicho, probablemente lo hayamos dicho todos, y en ocasiones como esta hay que volverlo a repetir, nuestra Constitución es muy valiosa y lo tiene que seguir siendo, y debemos cuidarla día a día, porque la Constitución no está garantizada a perpetuidad. Siempre habrá quien quiera socavarla, retorcerla o incluso sepultarla. Es más, puede que además lo haga quien está dentro del sistema constitucional. Y siempre puede que se haga, o cuando se quiera hacer esto, se hará por un interés particular y no por un interés general. Desde luego, aquí hay voces mucho más autorizadas que la mía, pero quiero recordar que la Constitución es la esencia, la base, el fundamento para que haya democracia. Sin Constitución no hay Estado de Derecho. Sin Constitución no hay igualdad, ni libertad, ni solidaridad tampoco. No hay garantías, no hay progreso social. Como representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en el contexto político actual, ni puedo ni quiero dejar de recordar con más énfasis que nunca determinadas cuestiones. Los que creemos en la Constitución tenemos que proteger la Constitución, aquí se ha dicho. Es muy valiosa. Y como presidente de Castilla y León, yo soy firme en la defensa de la Constitución. Vemos, desde luego, peligros ciertos en los pactos políticos que se han firmado para formar gobierno. Pactos firmados que ya se están ejecutando y que pasan de las palabras a los hechos. Voy a poner algunos ejemplos. Citaba el rector el artículo 2 de la Constitución americana. Yo voy a citar el artículo 2 de la Constitución española, que consagra la indisoluble unidad de la nación española. En esos pactos se aceptan otras realidades nacionales, incluso posibles referéndums de autodeterminación. El artículo 1 nos define a España como un Estado social y democrático de derecho, y además el 117 atribuye a los jueces y magistrados la capacidad de administrar justicia. Entiendo que por una simple mayoría parlamentaria no se puede anular al Poder Judicial con la amnistía. Incluso se atribuyen poderes para juzgar a la justicia con acusaciones de politización y de corrupción. Es curioso, sí. Los que quieren politizar la justicia acusan a la justicia de politización y tratan de quebrar la separación de poderes. Por eso, en este punto, quiero reiterar mi apoyo a quienes integran el Poder Judicial y a todas las profesiones jurídicas que colaboran en la Administración de Justicia. Mi reconocimiento a su labor, ejercida siempre desde la Constitución y bajo el imperio de la ley. Siguiendo con el repaso de otros artículos de la Constitución, el 14 dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, al menos hasta ahora. Creo que el último ejemplo debo hablar de los artículos 138 y 156, que excluyen los privilegios económicos y sociales entre territorios y garantizan la solidaridad en nuestra nación. Está claro que estos artículos constitucionales se pueden convertir en papel mojado cuando se firman perdones de deudas selectivos, regímenes fiscales exclusivos o financiación extra para unos pocos, y se establece una bilateralidad excluyente que lo que genera son privilegios. Hace unos días, el presidente del Gobierno de Cataluña, de la Generalitat Catalana, Pere Aragonès, anunciaba que quería empezar a dar pasos
para tener un modelo singular de financiación autonómica y recaudar el 100% de los impuestos. Es decir, y permítanme la licencia, quieren más dinero de la hucha común a costa de los demás. Eso no es la igualdad ni es la solidaridad que establece nuestra Constitución. Ya lo he dicho, soy firme. Cualquier movimiento que hagan en este sentido los separatistas tendrá respuesta de la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Constitucional, ante los tribunales de justicia y utilizando los medios que estén a nuestro alcance. Ya he anunciado que haremos lo mismo ante la ley de la amnistía o el perdón de la deuda de los 15.000 millones de euros, nada más y nada menos, que es, desde luego, un objetivo que busca fines políticos particulares. Desde la firma de los pactos y la investidura, conceptos como la amnistía, privilegios, la apertura a referéndum políticos no son simple ideas de debate político. Son actuaciones que se han iniciado y que tienen consecuencias en nuestra vida porque, en mi opinión personal, humilde, pero también significativa, rompen la igualdad de los españoles. Yo garantizo que el Gobierno de Castilla y León vamos a estar siempre al lado de la Constitución, con todos los que estamos al lado de la Constitución, y vamos a defenderla de quienes quieren cambiarla por la puerta de atrás, de quienes la fuerzan para mutarla sin cambiar su letra a través de los procedimientos, las mayorías y las garantías que la propia Constitución establece y dispone. Queremos, sin duda, democracia, queremos Estado de Derecho, separación de poderes, igualdad, libertad, solidaridad y convivencia. Sé que así pensamos y opinamos la inmensa mayoría de los españoles y también la inmensa mayoría de las instituciones, y estoy convencido que vamos a seguir contando con una Constitución a la altura de este pueblo y de esta nación. Muchas gracias.